Bueno, Bien. arranquemos, mi estimado Félix. Desde el comienzo, Claro, porque ya, obviamente para poder ya. grabar y todo lo demás. Bueno, muy bien, no hay problema. Entonces, bueno, estaba hablando de que realmente las estructuras hidráulicas, pues no es un tema que se vea en las carreras de ingeniería civil. Y de los aspectos que vamos a ver son las pesoestructuras, presión hidrostática, la presión hidrodinámica, que probablemente no conocen mucho, algunos no están familiarizados, el poco activo estático del suelo. La presión activa dinámica del suelo, que también para algunos puede ser algo no conocido, casos especiales de acción de suelos, fuerzas estáticas, dinámicas de conducciones y otros temas. Los aspectos que vamos a realizar en esta presentación se centran más que nada en aspectos cualitativos antes que cuantitativos, ¿no? Se enfatiza más en la configuración de las estructuras hidráulicas, que a mí me parece que es un punto importante. Los temas a tratar: la presión hidrostática, presión hidrodinámica, presión del suelo estática, presión dinámica del suelo, pasos elevados, tanques de almacenamiento, estructuras de contención, tanques de almacenamiento, captaciones. Bien, estamos hablando de la que presión hidráulica, la presión hidrostática, pues es característica de que la altura depende de la profundidad del agua y no importa la forma, siempre la presión hidrostática se presentará perpendicular a la superficie de la estructura. El espesor del tanque, pues no es, no es importante para la presión hidrostática. Un tanque delgado como un tanque ancho puede tener la misma presión hidrostática. Por eso decía que si yo tengo un tanque de 1 centímetro de ancho, pues ese tendrá la misma presión hidrostática que un tanque de 10 metros de ancho. Esto es importante. Se veíamos en esta charla, veíamos el tema de Alausí, donde los suelos se deslizan. Y esto es precisamente por este problema, ¿no? En los taludes, las grietas ejercen una gran fuerza horizontal que va a dar problemas de deslaves, ¿no? Entonces, si es que en esta grieta aquí si en esta pendiente se presenta una grieta, aquí va a haber esta presión hidrostática y que va a encontrar siempre un plano de falla y obviamente el talud fallará. Si la grieta tuviera 4 metros de profundidad y 10 metros de largo, el agua ejercería un empuje total de 80 toneladas. Por eso es que los deslaves se presentan de una manera inevitable. Es importante en este caso colocar una corneta de coronación repetida para evitar las grietas y vacar el agua, ¿no? Y estábamos hablando de las fuerzas hidrodinámicas que muchos no conocen, ¿no? Yo al menos he visto yo que en la entidad colaboradora donde yo trabajo, por ejemplo, el efecto de las piscinas en los edificios, pues algo que no se toma en cuenta, ¿no? El efecto dinámico y estático del agua. La acción sísmica sobre la estructura de almacenamiento de líquidos produce un doble efecto. En la parte inferior, que es la zona impulsiva del líquido, es donde el líquido está completamente incompresible. Ustedes saben más que yo que el líquido es incompresible, ¿no? Todo líquido es incompresible, entonces este no se mueve. Pero la parte superior, la zona convectiva, la zona superior convectiva chapotea, pudiendo producir derrame de líquido, por lo que hay que dejar una margen superior libre de máximo para evitar derrame, especialmente cuando son líquidos que puedan contaminar. Hace poco veíamos sismos, no sé si ustedes vieron, se notaron el sismo de Neymar y Tailandia, donde de los edificios, pues las piscinas se vaciaban, ¿no? Y caía mucha agua. Por eso el valor de la altura chapoteo oscila entre 0,15 a 0,20 de altura. Entonces aquí podemos ver los resultantes de la fuerza impulsiva, cómo es, ¿no? Ustedes saben que la fuerza activa, la fuerza hidrostática, esta fuerza es simétrica, pero desgraciadamente la fuerza hidrodinámica no es simétrica, sino que es antimétrica, ¿ya? Y entonces produce la presión impulsiva, produce este tipo de efectos. Obviamente, por el tiempo no vamos a discutir mucho sobre las formas, ¿no? Pero esta es la manera como se presiona la fuerza hidrostática impulsiva y esta es cómo se presiona, cómo se presenta la fuerza hidrostática convectiva. Como ustedes pueden, la inductiva tiene un componente mayor en la base, mientras que la convectiva tiene una presión más importante en la parte de arriba, ¿no?
Entonces, la CI es la que plantea las ecuaciones que determinan las características del modelo dinámico por los tanques rectangulares y está basado en el modelo de Hosner, que se muestra en la figura 4. En el modelo la masa M, bueno, aquí tenemos la masa inductiva, la masa convectiva. La masa inductiva es estática, mientras que la masa conductiva es dinámica, ¿no? Está conectada a los tanques a través de sorte con rigidez de una altura hc, ¿no? Entonces, este es un tema interesante que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando son tanques que están estáticos, ¿no? Para los tanques circulares, esto se complica un poco más, ¿no? Porque tenemos, pues, esta forma de ejercer las presiones, ¿no? Que son, digamos, todo hacia la derecha. Entonces, el problema de las fuerzas dinámicas que producen una actitud, una acción, no simétrica, sino antimétrica. Entonces, para modelar el líquido almacenado se considera la teoría de Hosner de hidrodinámica de fluidos. La teoría es aplicable para recipientes cuya superficie de líquido almacenado está libre, ¿no? Entonces, aquí, pues, por tanto, por un tanque sobre el nivel del suelo, eh, el momento de un sismo tendría cuatro efectos simultáneos. Tendríamos la presión hidrostática, la fuerza por la inercia de la pared, o sea, las paredes también tienen fuerza, la presión impulsiva y la presión convectiva. En tanques elevados este efecto es muy importante y ha significado el colapso de muchos tanques de reserva elevados. En edificios con piscinas se debe considerar este efecto. Muy pocos calculistas toman en cuenta. Se conoce este efecto, además, para darle una pequeña idea, ¿no? De qué, qué magnitud tienen estas fuerzas. Estas fuerzas, por ejemplo, en edificios puede llegar a tener entre 30 y 40% de fuerza sísmica si es que lo miráramos desde el punto de vista estático. Aquí viene lo interesante, que dependiendo de las características del edificio y del suelo, esta presión activa podría ser un excitante de fuerzas, pero en algunas circunstancias, y esto es algo que hay que investigar todavía, no he encontrado yo un aspecto en que digamos, reducidas circunstancias, la presencia del agua, esta presión activa, podría tener un efecto que disipe energía, o sea, que en lugar de incrementar la fuerza sísmica podría estar disminuyendo por hacer este efecto, un efecto péndulo. Es un tema que depende del edificio y que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, en este tiempo ya no vamos a seguir con todo esto. Eso también es otro esquema de cómo funciona. Aquí podemos ver, esta es dinámica y este más bien es una fuerza de carácter estática, ¿no? Si es que podemos hablar en esos términos. ¿Ya? Entonces aquí están los cuatro efectos: la inercia, la impulsiva, la convectiva y la dinámica de las fuerzas. Si el tanque está soterrado, habría que añadir la presión estática del suelo y la presión dinámica por efecto del suelo, completando seis efectos. Entonces un tanque sumergido tendría seis efectos que estaría actuando sobre el tanque. ¿Ya? Entonces aquí tenemos problemas de digamos, otro esquema donde cómo se producen, sobre todo en tanques elevados, esta presión hidrodinámica y los efectos que puede causar. Por tanto, es importante tomar en cuenta estos efectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la cuestión de las presiones del suelo ahora, donde normalmente pues se produce digamos, esta curva, ¿no? Como un bulbo de presiones sobre las estructuras de retención. Esto también yo quisiera comentar un poco, porque cuando hablamos de estructuras de retención, tenemos que especificar las condiciones en las cuales generalmente se desarrollan las estructuras hidráulicas, ¿no? Las presiones estáticas sobre un muro para suelos granulares se considera una presión activa del lado de empuje del suelo y una presión pasiva del lado posterior a la presión del suelo. Estos empujes en primera instancia se pueden hablar conforme a este postulado. Este efecto puede disminuir cuando se consideran suelos cohesivos, ¿no? Bueno, esta es la fórmula inicial. Obviamente yo no estoy tomando, no hay tiempo para hablar un poco más sobre aspectos, digamos, de presión de suelos, de geotecnia,
Adicionalmente, hay que considerar la presencia de arcillas expansivas, las cuales al hidratarse se expanden y generan unas presiones muy importantes. Así, por ejemplo, se tenía un tanque de reserva en Jipijapa que se destruyó por completo y la gente no podía entender qué pasó. El tema es que había digamos, arcillas expansivas que definitivamente ejercieron una presión terrible porque la arcilla expansiva cuando se moja, pues se expande y cuando se seca se contrae. Cuando existen arenas saturadas también está la presencia de un sismo, se puede presentar fenómeno de licuación de arenas, que hace que se hundan objetos pesados y los objetos livianos floten, ¿no? Entonces aquí en estructuras hidráulicas podemos ver, bueno, aquí está la presión, bueno, aquí es la primera, digamos, hablando de la presión de efectos sismos dinámicos, que es el tema, lo propuesta por Mononovio Cabe, ¿no? Que son fórmulas, pues, que es importante que las tomemos en cuenta, por tanto es muy importante contar con estudio geotécnico especializado para determinar todos estos parámetros, ¿no? El estudio debe contar con recomendaciones específicas para cada aplicación. Yo he visto que en muchos estudios geotécnicos no se toma en cuenta esta posibilidad de la licuación de las arenas, que es altamente peligroso, y también la expansivación de las arcillas, que pueden generar unas presiones impredecibles dentro de las estructuras. ¿Ya? Las alturas de construcción de canal abierto. Como ustedes van, estoy yendo, digamos, de una manera un poco rápida para, digamos, para tratar de cubrir todo esto. Ya que la presión del agua y del suelo es importante, se ve la necesidad de elegir formas apropiadas para la conducción. Entonces, como yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos, especialmente con el doctor Marco Castro, con ICA y con algunos otros profesionales, entonces ha sido importante el tema de eh, cooperar mutuamente, ¿no? Los ingenieros hidráulicos con los estructurales para conseguir unas secciones más eficientes. Los efectos del agua y del suelo en estructuras de mucha altura producen grandes flexiones y cortes y deflexiones importantes que pueden agrietar las paredes de la estructura. Aquí tenemos que ver que las restricciones de desplazamientos de estructuras hidráulicas es mucho más exigente que para edificios. ¿Por qué? Porque si es que se presenta un pequeño agrietamiento dentro de una pared, el agua puede empezar a penetrar y alterar la cuestión del acero, porque si es que el acero empieza a oxidarse, entonces el acero produce un plano de falla y que pues sencillamente si yo tengo una malla en acero, pues sencillamente al oxidarse el acero dividirá en dos esa pared. Entonces por eso es que es muy importante controlar las deflexiones y en este tipo de tanques es muy difícil controlar las deflexiones, ¿no? Por eso es que esta es la peor forma de aportar para una condición, porque tiene grandes flexiones y grandes cortación, ¿no? Y deflexiones. Por eso, un tanque alto no se debe hacer. Por eso es que estas son más aceptables. Por ejemplo, yo puedo tener un tanque triangular, digamos rectangular, con la misma área, pero con menor peso. Sobre todo, verán, cuando estamos hablando de estructuras hidráulicas, las cuales pueden estar en zonas rurales, en los cuales yo no tengo una limitación de área. La cosa es cuando estoy hablando de edificios donde un centímetro cuadrado cuenta, pero en estructura hidráulica eso no cuenta. Por ejemplo, en conducciones la forma, digamos, trapezoidal es eficiente, porque incluso en muchas formas trapezoidales solo se necesita un recubrimiento, o como en este caso, por ejemplo, donde nosotros tenemos una conducción de esta forma. Los ingenieros hidráulicos estarán de acuerdo que definitivamente, incluso hidráulicamente, esta forma curva sería la mejor forma para una conducción. Ya, por ejemplo, el rectangular, pero de menor altura y el mismo volumen, el trapezoidal distribuye efectos de suelo, llegando a minimizar o anular estos efectos, y esta definitivamente sería la forma curva la mejor. Entonces, otras cosas que podemos hacer en caso de necesidad de mantener una altura importante que puede colocar vigas superiores, por ejemplo, yo puedo colocar un contrafuerte aquí, ¿ya? Que es algo sumamente fácil que se puede hacer en estructuras. Entonces, de esa manera estoy controlando las flexiones, ¿no? Para conducción elevada, ¿no? Aquí permítanme hacer un testimonio que yo tengo.
que a mí, si ustedes me van a permitir, me ha causado hasta cierto un poco de risa, ¿no? Concretamente, yo he visto que en los laboratorios de hidráulica de la Politécnica Nacional hacen estructuras hidráulicas, pero yo hasta ahora no entiendo por qué es que hacen sobre columnas. La estructura tiene que ser entregada en una losa, ¿ya? Y a la losa lo que más le perjudica es una presión activa, digamos, una fuerza concentrada de una columna. Entonces, y además yo veía que en uno de los casos ponían columnas cada 6 metros. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Por qué esa limitación? ¿Por qué primero pórticos, no? Si yo me preguntaba, ¿quién está contratando estas estructuras y quién está fiscalizando esta construcción? Que existe un total desconocimiento, digamos, de lo conceptual. Yo les decía, ¿qué tienen aquí? ¿Tienen restaurante? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué tienen que tener luces tan grandes, no? Cuando yo lo que haría es sencillamente, yo pondría digamos, una mampostería, digamos, paredes sobrepuestas de mampostería pegadas con adobe, con barro, y eso sería un soporte para las estructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, para construcción elevada es la peor forma, donde se piensa en columnas con cimentaciones al mismo nivel, o sea, un sistema porticado. En estructuras hidráulicas no se necesitan ni pórticos ni propuestas ortogonales. Hay que tomar en cuenta que además se producen flexiones cortantes y deflexiones importantes en la losa de fondo. Incluso en el tema de la construcción de edificios, yo quisiera que se produjera la desortogonalización del pensamiento de los ingenieros. Yo no sé por qué el ingeniero tiene la tendencia a la ortogonalidad, cuando existen formas mucho más agradables, mucho más mejores para las estructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de que yo no sé por qué la cimentación tiene que ser horizontal. La cimentación puede ser inclinada. En caso de mantener por esta columna, se puede proponer cimentación continua e inclinada. Claro que suceden problemas de la flexión, compresión en columnas y momentos cortantes e importantes de flexiones, sobre todo en la losa de fondo. Lo que yo les comentaba en la Politécnica, entonces, la losa de fondo tenía varios problemas. Incluso hasta me dio risa porque imagínense que habían en una parte de uno de estos proyectos hidráulicos, el fondo del tanque estaba a 60 centímetros de la luz y habían puesto una estructura metálica aquí. Y entonces esta se les deflexionó y me preguntaron qué hacemos para evitar la deflexión. Yo decía, pongan palos a debajo, pues, ¿no? ¿Para qué están a 60 centímetros? Entonces son cosas que el criterio no aplica, ¿no? Por eso es siempre importante proponer sistema de apoyo continuo, con paredes de hormigón o mampostería en ambos sentidos y menos distanciados que elimine efectos de compresión en columnas y problemas en losa de fondo. Y he visto construcciones que tienen 4 o 5 metros de altura y una poca, y digamos, y una base pequeña. Yo no entiendo por qué hacen eso. Estructura de almacenamiento de líquidos, igualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, esta es la peor forma de almacenar líquidos por las razones ya expuestas, ¿no? Entonces, asimismo, aquí las presiones son muy grandes, sea cuando tenemos presión interna, y esto que puede ser sorpresivo, ¿no? Va bien por efecto en zonas hidráulicas, puede haber la presión externa, que es cuando se produce el mantenimiento de los tanques. Entonces, ha pasado también que la estructura está bien calculada para el agua que está adentro. Vaciaron la estructura y esa noche llovió y la estructura colapsó. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática estaba afuera, no adentro. Entonces, por eso es que hay que calcular los dos efectos, ¿no? Las presiones cortantes de las depresiones son importantes en las paredes, además se presentan tracciones importantes produciendo efectos de flexotracción que demandan un detallamiento de esfuerzo cuidadoso. Cuidado con el esfuerzo, la flexotracción en paredes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso que tenemos superior acá, esta pared de acá arriba va a tener una gran tracción. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el diseño de los aceros para, sobre todo en el tema digamos, de la conexión de las varillas, ¿no? Aquí también hay que tomar en cuenta que es la posible actividad de arcillas expansivas que ha sido causa de colapsos de varias estructuras, especialmente tanques de reserva, ¿no? Les comentaba yo el caso de Jipijapa, que una estructura colapsó, ¿no? Entonces, por eso es que se puede
hacer todas estas cosas, ¿no? Yo puedo poner vigas arriba, yo puedo poner digamos, este elemento de acá, que le ayuda mucho, además de que este sirve para que la gente camine por aquí, para hacer efectos, digamos, de mantenimiento o combinar con contrafuertes o combinar con vigas. Todas estas formas se pueden usar muy fácilmente en estructuras hidráulicas que van a ayudar mucho en la economía y no tienen absolutamente ningún problema en esto, ¿no? Por ejemplo, desde luego, la mejor idea es disminuir la altura y hasta colocar una losa superior, lo cual además permite la circulación de personas para pues, zonas de mantenimiento. Yo he visto que hacen estos tanques donde la gente para hacer mantenimiento tiene que caminar por una cosa estrechísima cuando yo puedo colocar, digamos, esta pequeña loseta aquí, ¿ya? Las estructuras hidráulicas, como muchas otras disciplinas, es importante pensar no únicamente en estructuras ortogonales, que son las más desfavorables, ¿no? En muchos sentidos. Por ejemplo, la forma más favorable es la circular, ya que se eliminan efectos de presión y corte y se tienen únicamente efectos de tracción o compresión, según sea el sentido de las presiones. Se puede proponer sistemas regionales como canales de abeja. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una presión interior, entonces yo tendría una presión interior que posee solo tracción. En este caso, pues, lo importante sería hacer una estructura de acero. Y si yo tengo, pues, el agua de adentro, pues también tengo solo compresión en la estructura. Entonces, por ejemplo, esta es una propuesta de un hermano mío, de Pablo Vaca, que propone un tanque únicamente con fibras que ni siquiera tiene un fondo, donde la estructura, Pablo tiene esto patentado por si a alguien le interesa, es un tanque altísimamente económico, increíblemente económico y hidráulicamente concebido, diría yo, con mucha sabiduría. ¿Ya? Entonces, en tanques elevados, por ejemplo, aquí es muy importante, por lo expuesto, es mejor la forma circular para flexiones que le dan a las paredes y para evitar flexiones en la losa de fondo se debe también por la forma curva. Entonces, en una losa de fondo es bueno optar por la zona curva para que haya solo compresión, pero esto produce una gran tracción, especialmente en la parte de abajo, por eso es importante colocar un collar, ¿no? Especialmente en el fondo se puede pensar en colocar un collar de fondo, ¿ya? Un fondo curvo. En pasos elevados, como ustedes comprenderán, o este tipo de apoyo ortogonal con columnas y vigas que otra vez no entiendo por qué la gente es ortogonal. No entiendo definitivamente. No es alto, pues tiende a volcarse porque la resultante de las fuerzas horizontal y vertical está fuera de los apoyos. Muchos tanques de estas condiciones han colapsado ante efectos sísmicos, ¿no? Entonces, si yo veo una proporción, digamos, de la componente horizontal y vertical, la resultante va a estar fuera digamos, del efecto de las columnas, por tanto, esto se vuelca. Es importante, por ejemplo, adoptar esta forma en la cual la resultante de la fuerza, pues, esté dentro la ubicación de apoyos que más conviene es cuando la resultante está dentro de los apoyos. No hay volcamiento. ¿Y por qué no? Esto, ¿no? Eh, Aún se puede hacer un sistema de apoyo sobre paredes de hormigón o mampostería, como forma de pirámide truncada, con la resultante dentro de las paredes, ¿no? A la base. Bueno, muros de contención. Bueno, a ver, yo creo que un ratito aquí, como hemos pasado un poco de tiempo aquí, pagamos una pequeña pausa, como quien dice, un pequeño descanso, ¿no? Aunque muchas personas no saben bien lo que es descanso, por eso cuentan que en la escuela la profesora le dijo a Pedrito, Pedrito define lo que es descanso. Y él decía, profesora, yo no sé definir qué es descanso. Vaya, dice, pero es algo muy fácil. ¿Qué hace tu papá después de trabajar? Y Pedrito le dice, eso es lo que mi mamá quisiera saber. Bueno, eso para despertarnos un poco, ¿no? Y seguir digamos, en esta presentación que puede ser un poquito, bueno. Ok, como se menciona antes, estos muros están sometidos a empujes estáticos y dinámicos por el agua, nivel freático y por presiones activas, estáticas y dinámicas del suelo. Este es el peor muro que puede haber. Esta propuesta de muro vertical a gravedad es lo peor.
forma para muros de contención. Pues tiene todos los efectos mencionados y tiende a alocarse y es la más usada. Qué raro, yo no sé por qué utilizan estas figuras. Este muro de contención estaría bien, digamos, este muro a gravedad, cuando se trata de edificios donde el centímetro cuadrado cuenta. Pero cuando se trata de estructuras hidráulicas rurales, ¿por qué se hace este puente? No, digamos, este muro, no entiendo yo por qué. No entiendo yo por qué. Existen varias formas de mejorar, por ejemplo, el muro gravedad, ¿no? Por ejemplo, el muro inclinado disminuye, incluso se puede eliminar la fuerza estática y dinámica del suelo, ¿no? Si yo tengo un muro inclinado y, pues, como ustedes saben, con la cohesividad, yo podría incluso eliminar los efectos activos del suelo, ¿ya? Y entonces solo con eso podría yo necesitar solo un recubrimiento. O se puede anclar en la parte superior. Si nosotros hacemos una estática en un programa, pues las flexiones disminuyen completamente, pueden reducirse al 10%, 15 o 20% si es que yo pongo un anclaje que es muy sencillo en bobas hidráulicas, ¿no? Yo puedo tener estos dados, por ejemplo, o se puede colocar anclajes en el suelo para el mismo efecto, ¿ya? Los drenajes se pueden eliminar las presiones hidrostáticas, ¿no? Por ejemplo, se puede poner un dren inferior y aquí un suelo granular, aunque ahora también existen unas mantas que llevan el suelo, digamos, que llevan el agua hacia abajo, o los drenes, ¿no? Los típicos drenes que se ven muchas veces en las vías, ¿no? ¿Ya? También se puede colocar un contrafuerte, un muro vertical con contrafuerte. Esto también es posible, por ejemplo, en zonas rurales, ¿no? Incluso en zonas urbanas, muchos de los muros pueden ponerse como contrafuertes. Estos muros son muy complicados y caros. También se puede hacer muros de mampostería de piedra o ladrillo, repuestos con varillas de acero. Incluso el muro con mampostería se puede hacer inclinado sin ningún problema. Además de que la preparación del suelo, en estas características, el suelo es mucho más volcable, pero si yo tengo inclinación, yo puedo tener un sistema constructivo más seguro, ¿ya? Entonces, el muro de mampostería inclinado, ya es el muro de mampostería reforzado e inclinado. Se puede hacer, y de hecho, muros de mampostería de piedra. Imagínense, estaba pues yo trabajando en un proyecto, perdón un ratito. Mi perrita está molestando. Entonces, es muy fácil. Si es que yo tengo, por ejemplo, en un río, yo tengo piedra, lo que quiera. Y entonces yo puedo hacer un muro de piedra, ¿ya? Además de que, ¿por qué tengo yo que hacer siempre, digamos, horizontal, cuando yo puedo adoptar esta forma que es mucho más estable, sobre todo el muro de gaviones, ¿no? Macaferri, por ejemplo, es el típico texto donde se habla mucho de muros de gaviones, pero no aporta con esta idea. Aquí voy a ir rápidamente al concepto estructural del problema funicular y antifunicular, que tiene mucho que ver con las estructuras hidráulicas, ¿no? Ustedes saben que cuando yo tengo una estructura, digamos, el ar funicular es semejante al diagrama de momentos, ¿no? Si es que yo tengo una viga con un diagrama de momentos, si es que yo pongo un cable, pues se forma una forma funicular que va a ser semejante al diagrama de momentos. Mientras obviamente va a haber esta fuerza horizontal que va a ser momento máximo dividido para la flecha, ¿no? Entonces, este es el concepto rápido de lo que es un funicular. Mientras mayor sea la flecha, es menor el empuje horizontal y menor tracción del cable. Si yo tengo entonces, esta es la forma típica, digamos, de la construcción. Uno de los apoyos laterales debe soportar un comportamiento horizontal y uno vertical. Por eso es que esta es la idea fundamental de la estructura típica colgante. Ya vamos a ver algunas cosas interesantes. Si es que yo tuviera, digamos, para una fuerza, un sistema de tres fuerzas, yo tengo este diagrama de momentos, el funicular va a adoptar una forma semejante al diagrama de momentos. Y si es que yo tuviera estas tres fuerzas, pues esta sería la forma ideal donde
Los apoyos laterales se tendrán una componente horizontal y una vertical, y aquí los ángulos tienen que ser los mismos para que el poste pues esté solo a compresión, ¿no? Para carga para carga distribuida uniforme, asimismo el cable va a adoptar una forma parabólica. Por eso es que los apoyos laterales deben soportar una componente horizontal y una viena vertical. Entonces, mientras mayor sea la flecha, menor es el empuje horizontal y menor la presión del cable. Entonces, por eso es que esta es la forma como ustedes pueden ver aquí. La forma ideal de construcción, los apoyos laterales deben tener, soportar una componente horizontal y una vertical. Entonces, aquí tenemos la típica forma, ¿no? Cable sobre tracción. Y aquí los dos elementos de acá, tanto el cable, digamos, del centro como el cable de anclaje, tienen que tener el mismo ángulo para que la torre del medio, pues, esté solo a compresión, ¿no? Elemento adfinicular, en cambio, es al revés, ¿no? Cuando se tiene solo compresión. Los apoyos deben soportar fuera horizontal y vertical y el apoyo estará en compresión, ¿ya? Entonces la forma ideal de construcción, pues es una forma, digamos, invertida del diagrama de momentos. Entonces, para un sistema de tres fuerzas, pues este es el diagrama de momentos, ¿ya? Y para la forma ideal de construcción es esta, ¿no? En la cual el empotramiento debería ser perpendicular al arranque. Entonces, esta es una estructura, un concepto importantísimo, ¿no? Porque no tenemos solo efecto horizontal y vertical, sino que el efecto horizontal puede ser más importante que el efecto vertical. Por eso es que el apoyo, al estar en compresión, tiene que ser una forma que transmita de una manera más adecuada la presión al suelo. Mientras mayor sea la flecha, menor sea el empuje horizontal y menor la compresión del cable. Por eso es que podemos, como existe compresión, existen muchas estructuras antiguas de piedra donde la compresión es bien manejada con materiales pétreos, ¿no? En este caso, ¿ya? Aquí tenemos algunos casos, por ejemplo, el caso del famoso acueducto de Roma, que no es otra cosa que la antifunicular, ¿no? La conducción con tubería a presión es otro tema importantísimo. Caso de tubería anclada al suelo o soterrada, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos, ¿no? Los bloques de anclaje y los sistemas de apoyo. Ya, este es un tema interesantísimo, ¿no? Porque hay que discutir este tema. Existen dos tipos de conexiones del suelo, los apoyos simples en tramos rectos y los bloques de anclaje en uniones tanto horizontales como verticales. En los vértices, tanto horizontales como verticales, en los cambios de sección de tuberías se presentan unas muy importantes fuerzas que requieren de anclajes, los cuales van apoyados al suelo. Es importante tratar de evitar los vértices, especialmente los horizontales, ¿no? Y en cambio, la sección se puede producir presiones en la tubería por cavitación. Es otro problema que hay que tomar en cuenta. Eso los hidráulicos saben más que yo, por supuesto, el problema de cavitación que se produce, sobre todo en cambio de secciones en las conducciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el tipo que esquela, es el tipo apoyo, simplemente va básicamente por su peso, y este es el anclaje fijo que debe absorber tanto el peso de las fuerzas estáticas y dinámicas producidas por el agua. Estas fuerzas generalmente están soportadas por elementos de hormigón al suelo, las cuales debe ser capaz de soportar esta transferencia de fuerza, ¿no? El soporte de estas fuerzas convierte a la conducción desde el punto de vista estructural en una estructura altamente indeterminada, en donde el conjunto anclaje y tubería debe soportar las fuerzas. Por ejemplo, aquí en este caso, generalmente se asume que cada anclaje debe soportar su propia fuerza, pero no siempre es posible. Por ejemplo, veamos en este caso, ¿no? Este anclaje número 2 que está en este vórtice de aquí, es imposible que el suelo lo sostenga. Ese tiene que estar soportado por tracción en el cable, en la tubería, y tiene que estar sostenida por este anclaje de acá, ¿ya? Por eso es que este es un tema indeterminado, ¿ya? Que resulta ser complicado, sobre todo cuando se tiene este tipo de anclajes. Esto es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, haciendo un acercamiento, este es un plano de falla del suelo. Como ustedes pueden ver, las fuerzas se producen de esta forma y una resultante que trata de llevarle para afuera.
¿ya? Entonces, este anclaje prácticamente es imposible colocarle a la capacidad del suelo, sino que tiene que estar sostenida por las tracciones de la tubería. Es, por ejemplo, el anclaje 2, donde por su posición el suelo no es capaz de soportar las fuerzas y le corresponde a los anclajes 1, 3 y a la tubería, es sí soportar estas fuerzas. Ya vamos a comentar algo sobre esto. ¿Ya? Los pasos aéreos, por ejemplo. En este caso, yo no, los pasos aéreos. Aquí digamos, cuando yo tengo, por ejemplo, un riachuelo aquí, o una pequeña quebrada, no entiendo, hay que tomar en cuenta que la tubería tiene apoyo continuo, entrada y salida. En muchos casos se necesitan anclajes a la salida y a la entrada, ¿ya? Pero yo no entiendo para qué hacen esto. Esto no es un puente. El puente es cuando yo tengo el apoyo en el extremo, pero una tubería tiene apoyo continuo y hay que tomar, ya vamos a ver una fotografía sobre este tema. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en estos pasos, por ejemplo, generalmente, yo he visto que hacen estas armaduras, lo cual me parece una tontería. Necesita digamos, un estribo. Este estribo tiene que estar lejos de la zona de socavación del río. ¿Ya? Y se necesita un estudio específico para esto, ¿no? Existe la tendencia a pensar en puentes para teoría, pero no es lo conveniente porque es antieconómico, requiere tiempo de construcción. Necesita de estribos para ver el puente y consecuentemente muros de ala. Los estribos de estar fuera de la zona de excavación del río, que a veces mucha gente no sabe lo que es ni siquiera la zona de excavación. La cimentación de estribos de estar en una cota donde el suelo resista las presiones. Los estribos están sujetos a presiones estáticas y dinámicas del suelo además. ¿Ya? Se debe tener precaución de que no se presente licuación del suelo. Estribo muro de ala, estribo y muro de ala. ¿Ya? Por eso es que frente a la presencia de un puente es mucho mejor una estructura colgante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El efecto del río no tiene ninguna importancia sobre la estructura colgante. ¿Ya? Yo recién, digamos, fiscalicé un estudio donde ponía una armadura. Entonces, la zona de socavación del río no tiene nada que ver con la estructura. ¿Ya? Es mucho más conveniente realizar una estructura colgante. La cimentación en anclajes están fuera de la zona de socavación. ¿Ya? La estructura colgante en una conducción aérea, los ángulos deben ser los mismos para eliminar flexión en la columna. El macizo para soportar las fuerzas por peso y por fricción, que tampoco yo no entiendo por qué siempre se hace este macizo. El plinto, el cable, los tensones, ¿no? Esta es la forma típica de una conducción. Es importante tomar en cuenta que la estructura colgante para una estructura hidráulica es ideal porque la carga es uniforme, por tanto la parábola es digamos, el funicular de las fuerzas. Esta es la propuesta más común para paso de tubería, donde todo es ortogonal y simétrico. En este caso, la tubería, espérame un ratito, está horizontal, creando la necesidad de generar al menos un vértice a la salida. En este punto es imposible generar un anclaje. La tubería debe soportar por tracción el valor de la fuerza en el vértice. O sea, no sé por qué yo veo que aquí tratan siempre de hacer un tubo horizontal. Hidráulicamente este tubo tiene que tener un ángulo. Si es que yo hago un tubo horizontal, obviamente yo necesito un anclaje de salida, digamos, voluntad sí, de salida, pero al momento del anclaje, la cerrada, yo no tengo cómo poner un anclaje aquí. Por eso es que la fuerza dinámica y estática hidráulica que viene acá tiene que estar soportada por este tubo y por la anclaje anterior. Entonces, por eso es que si la tubería no es horizontal como conviene, existen casos en los cuales se cree que las alturas de las torres deben estar al mismo nivel. Yo no entiendo por qué. Yo no sé por qué la gente cree que esta altura tiene que ser la misma. Las torres deben estar al mismo nivel, generando que una de las torres sea demasiado alta. Hay otros casos concretos en que la torre más alta se deforma más y produce la rotura de una tubería.
Esto pasó concretamente en caso de entre Montújar y Mejía, donde se hizo esta, digamos, de esta forma. Y al hacer esta torre mucho más alta, esta se deformó más que acá, generando un estado asimétrico que hizo que la tubería se rompa. Entonces yo no entiendo por qué. Para la confianza de estructura no hace falta tener la simetría, estas se deben ser el proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta sería una otra cosa, ¿no? Donde yo voy colocando los elementos no al mismo nivel. El ingeniero me decía, pero ¿y qué hago con la parábola? ¿Qué forma? Yo decía, no se preocupe, el cable va a adoptar la parábola, no se preocupe usted por lo. Usted no tiene que ordenarle al cable cómo va a funcionar. ¿No? Entonces, esta forma se puede adoptar muy fácilmente. En este esquema se observa la forma más conveniente donde la tubería no tiene vértices ni entrada ni salida. Hay que tomar en cuenta que los ángulos deben ser los mismos en los dos lados de la torre. Los ángulos aquí los mismos, los ángulos acá los mismos. Esto obliga generalmente que este esté un poco más lejos, ¿no? Los ángulos extremos de columnas deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, y este podría ser, incluso si es que yo tengo, por ejemplo, un problema de que no tengo limitación acá, no significa que esta torre tiene que ser vertical. Yo esta torre la puedo hacer inclinada, de tal manera de que mi anclaje esté acá, cerca. No necesito alejarme tanto. Pero este anclaje, digamos, tampoco es indispensable que las dos torres sean verticales o que ambas deben estar inclinadas para no alejar mucho el anclaje, que no es ningún problema. El caso Putete, por ejemplo, es un paso elevado que hicimos nosotros, que bueno, desgraciadamente esto no funcionó, donde en este caso por la topografía de la ubicación aparentemente no es posible colocar la estructura colgante por la presencia de la colina, la torre y el anclaje izquierdo no son posibles. Entonces, cuando me propusieron esto, yo también evité reírme, ¿no? Porque decían, no se puede, porque para hacer esta estructura colgante habría que volarse esta colina. Pero yo digo, pero ¿por qué se necesita esto? Y lo que hicimos fue colocar este cable dentro de la colina acá, con unos detalles constructivos muy sencillos, y esto quedó completamente fijo. Más bien acá. Porque aquí en este portete había un brazo de mar que entraba aquí y necesitaban conectar el un lado con el otro. Entonces, ¿por qué tiene que ser siempre con torre y con anclaje? Entonces, ¿qué pasó? Que en este caso el portete, en el esquema se puede ver que se puede prescindir de una torre y anclaje y anclar en la colina, obteniendo una mejor forma de sujetar el cable. En este cable, esta parte de acá estaba completamente fijo y este lado es el que temblaba. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí, haciendo un detalle, lo que se hizo un huequito aquí, una zanja, se colocó aquí una, digamos, una viga de hormigón armada, por ejemplo, se puede ganar una sección, digamos, de electrosoldada, amarro el cable en este elemento, fundo un hormigoncito y relleno esto, y resultó ser un anclaje muchísimo más económico que este de anclaje acá masivo. Y aquí no había cómo hacer este anclaje porque aquí era arena y aquí había que sostener por gravedad, ¿no? Pero yo no sé por qué siempre este apoyo acá lo tienen que hacer siempre por gravedad. No entiendo por qué. ¿Por qué siempre tiene que ser por gravedad cuando yo puedo hacer un detalle de que yo puedo poner, digamos, hacer una zanja y colocar el cable mucho más adentro, ¿no? Y es mucho más económico. Entonces, este es el tema. Ahora, conducción por medio de túneles tipo alcantarilla. Si no, si tiene el caso de una conducción a presión o no. Para cuando es a presión, o sea, cuando tenemos una tubería a presión, es mejor la sección circular por el tipo de presión en la conducción, pues la presión sobre la tubería produce tracción pura y el material ideal es el acero, si yo tuviera una conducción a presión. Es importante tratar de que la velocidad sea la menor por las razones hidráulicas específicas, porque el agua con residuos produce socavación en las paredes del tanque. ¿Ya? Conducción soterrada sin presión. Yo no sé por qué se adopta esta forma.
El diseñamiento de este tipo de construcción debe ser de manera que se evite que el agua llene la sección porque se convierte en presión total y estirarían tracciones en las secciones por las cuales la sección no está preparada. Si yo estoy preparando esta alcantarilla con este nivel, si esta alcantarilla se llena, pues sencillamente la estructura colapsa. Por eso es que tantas alcantarillas se han hecho tantos huecos en la ciudad. A menudo se elige una sección embaulada, que no es la más conveniente, porque en las presiones externas existen momentos cortantes y deflexiones, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta sección embaulada, yo voy a tener flexiones. Yo no sé tampoco por qué, si ustedes ven, por ejemplo, los túneles del Tejar, el túnel de Guayasamín, van a ver que no es sección, digamos, embaulada, sino que es una sección, digamos, para cada tipo de suelo, miren este principio importantísimo. La forma de herradura para eliminar flexiones y tener solo compresión. Para cada tipo de suelo existe una sección óptima antifunicular que hace que la sección no tenga flexiones ni cortes y que está únicamente a compresión por la presión del suelo. A menudo se asemeja a una herradura. Todo suelo va a presentar una forma antifunicular que si yo logro encontrar esta forma, no va a haber flexiones dentro de las paredes del túnel. Por esta razón, muchas alcantarillas, digamos, a eso hay que tomar en cuenta la velocidad del agua, que cuando pasa de los 4 metros por segundo puede socavar la sección de hormigón y las orillas y colapsar la estructura. Entonces, por eso hay que pensar, cuando el agua tiene más de 4 metros por segundo, vamos a tener un efecto de socavación muy importante que va a limitar la edad de las estructuras. Por esta razón, también muchas de las alcantarillas han colapsado por las subsiguientes consecuencias. Por ejemplo, por eso estas son las formas ideales que se pueden tener en secciones subterráneas, en conducción subterránea, ¿no? Aquí podemos ver cuál es la forma típica. Como ustedes pueden ver, el embaulado no es lo mejor, ¿no? Aquí tengo el caso, por ejemplo, de una obra que hicimos con Marco Castro, el colector de Colegio y Ponciano, donde ustedes pueden ver cuál es la sección, ¿ya? Incluso pueden ver aquí que el, el tanque pasa. Aquí no se hizo estribos. ¿Por qué montar estribos si yo tengo una longitud infinita, digamos, de apoyo? ¿Por qué necesito estribos? ¿No? También yo, pensando, cuando yo he visto tantas veces que se han producido el deslave en la Gasca, ¿no? Yo he pensado en esta forma de represar las aguas en zona montañosa para prevenir desplaves. Este es un esquema hecho, espero que ustedes me comprendan este esquema, donde yo he pensado que si yo tengo, por ejemplo, una zona de deslave, yo podría hacer un muro de mampostería de piedra. Generalmente la piedra está ahí presente. Tendría una tubería de descarga, tendría un piedraplén para soportar la tubería. De tal manera que yo tendría primero una zona de sedimentación, obviamente hidráulicamente ustedes dirán de qué dimensiones, zona de descarga de régimen ordinario, zona de embalse de régimen extraordinario y zona de descarga de régimen extraordinario. No sé si me explico. Esto me parece porque sería la forma más económica de prevenir los deslaves, por ejemplo, en el Pichincha. Esta, por ejemplo, es una vista desde arriba, donde el muro podría ser de forma curva. Obviamente tendría que meterse con una cimentacióncita aquí. Aquí tendríamos el tubo de descarga, aquí tendríamos el piedra plén de soporte de la tubería, ¿ya? Y visto de lado tendremos aquí el piedra plén para soporte de la tubería. Esta sería la tubería de descarga y este sería el muro de mampostería que haría el efecto de represa para régimen extraordinario. Entonces, esta sería aguas arriba, esta sería aguas abajo, Vigo, ¿no? Ustedes pueden pensar en qué otra solución, pero para mí, esta sería, obviamente tendría que discutirse el diámetro y las alturas, todo eso, pero esta propuesta debe ser, para mí, modo de ver, la forma de evitar digamos, los deslaves, ¿no? En zonas montañosas.
Una advertencia ahora para el caso de captaciones de agua en ríos. Yo me pongo a pensar en un pueblo cualquiera, digamos, por ejemplo, para hacer honor al origen de nuestro amigo Patricio Cotacachi. Ah, Cotacachi capta el agua de un río, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura más importante de Cotacachi? No es la catedral, no es el hospital, no es la cancha de fútbol. La estructura más importante de Cotacachi es la captación de agua. ¿Qué pasa? Que la captación está en el lecho de un río. Y debajo del lecho existe arena saturada susceptible de licuación. Esta es la captación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ante un efecto de licuación, la captación se va a hundir. Y una vez hundida la captación, el pueblo muere, o la ciudad. Por eso es que siempre en suelo firme tiene que buscarse en las captaciones, siempre tiene que ser con pilotes. Yo he visto, incluso yo fiscalicé en Coca una captación en que no se permitió, no puede quedarse en Río Coca especialmente ahí, no puede quedarse solo sobre el lecho del río. Tiene que buscarse pilotes, porque esta es la construcción más importante de la ciudad. Sin esta obra, la estructura se queda sin agua y el pueblo muere, ¿no? Entonces es importante. Por eso es que la captación puede ser a través de pilotes de punta o pilates por fricción, cualquiera de estas dos, ¿no? Y finalmente, para terminar, y disculpen el tiempo que les he tomado, y simplemente para presas de tierra, por ejemplo, aquí estoy pensando en mi hermano que tiene una finca, ¿no? Donde es muy importante hacer, digamos, estas represas de piedra que son domésticas. ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, entre otras cosas, subir el nivel freático de los suelos, ¿no? Entonces, el control y manejo de las filtraciones de agua es fundamental y la socavación de aquí, porque flujo aquí y flujo acá. Todas las presas de tierra sufren filtraciones de agua a través del terraplén, la fundación y los estribos. Debe diseñarse elementos para prevenir subpresiones excesivas, inestabilidad de talud aguas abajo, sifonamiento y erosión. Por eso es que toda estructura, digamos, de tierra, estoy hablando de cuestiones domésticas, ¿no? Que puede hacer cualquier agricultor o algún pueblito pequeño que necesite, pues, almacenamiento de agua para riego o para generación eventualmente de agua potable. Entonces, puede ser un suelo impermeable compactado, relleno fluido de concreto. Es importante esta estructura que sea un impermeabilizante aquí para que evitar en lo posible este flujo que elimina la vida de la represa, ¿no? Bien, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Como ustedes saben, hay muchos temas por qué hablar, mucho que discutir en cada uno de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, por tan bonita presentación, muy didáctica, llena de muchísima experiencia en todas las obras y esquemas que nos ha presentado. Creo que esto nos llena de alegría el aprender todos los días justamente de estas pequeñas cosas que hacen importante a la ingeniería. Quisiera que Fernando Calle nos colabore con el conversatorio, por favor. Bueno, buenas noches. Una vez superadas las dificultades técnicas, entonces les rogamos por favor levanten mano o directamente nos indican en el chat o como ustedes deseen, empecemos a participar de este conversatorio. Y hay varios temas preciosos que ha planteado Félix y hay mucho para conversar. Entonces, a mí sí me gustaría solamente discutir un tema, que es el tema de cómo selecciono el camino de la tubería. Félix está planteando un camino convexo, Claro, o sea, estamos hablando de la conducción soterrada, ¿no es cierto? claro, Sí, o o sobre sea, lo la, único que yo digo es que hay que tratar de eliminar lo más posible los vértices claro, pero digamos en el y, sentido y de que estoy, evitar también que haya
los anclajes en zonas donde yo no puedo anclar, ¿ya? Por ejemplo, el hecho por eso de las conducciones en zonas, digamos, de mucho desnivel, sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que buscar estratégicamente sitios donde yo pueda sostener, porque yo puedo diseñar el anclaje, ¿no? Obviamente que la fuerza, las fuerzas, magnitudes de las fuerzas es responsabilidad del ingeniero hidráulico. Ha habido casos en los cuales el ingeniero no sabe de lo. Yo le pregunté alguna vez, ¿y cuál es la fuerza de los anclajes? Y no sabía, no me entendía de qué estoy hablando. Usted sabe que algún anclaje tiene fuerza estática y fuerza dinámica y además tiene el famoso golpe de ariete, ¿no? Que es cuando abro y cierro llaves, ¿ya? Entonces, incluso ahí habría que recomendar un manejo de que también se maneje sin agresividad el efecto del flujo. Entonces, las cosas principales es tratar de evitar el mayor número de vértices, de vértices. Tratar de evitar los vértices en zonas, digamos, de esta forma, porque ahí ese apoyo va a ser muy complicado. Entonces, yo diría que tiene nombre propio cada situación. Habría que estudiar primero digamos, la topografía. Y después también, un poco delicado, pues, Vladimir me podrá ayudar más en esto, el tema de cómo identificar capacidad de suelo, sobre todo en la superficie. Porque yo puedo hacer estudios, por ejemplo, de dinámica, hacer una sísmica, pero no sé si la sísmica me puede dar características. Bueno, ya he tenido yo problemas con esto, ¿no? De que una sísmica no me da características ponientes en la parte superficial del suelo, ¿ya? Y además una sísmica, pues me da unas características que no me puede ajustar bien a la capacidad específica que yo tengo para el anclaje. La propuesta matemática es sencilla, ya está dada. Pero el problema es en qué condiciones yo puedo tener para que el suelo, ahí sí mucha gente no conoce, porque piensa que pone las fuerzas en el anclaje y si el anclaje le sostiene está bien, pero ¿y el anclaje qué pasa? El suelo será capaz de sostener el anclaje. Entonces, este es un problema de suelos, básicamente. Bueno, yo le Ese no quería sé si comentar, contesté Félix, apropiadamente la pregunta, ¿no? O sea, sí, lo que yo lamento quería además no comentar, poder responder porque depende de las circunstancias, pero yo diría tratar de evitar los cambios. Por ejemplo, el hecho de cuando yo paso una tubería elevada, no hacer la tubería horizontal. Porque a la salida me obliga, tengo obligatoriamente un cambio de dirección. ¿Cómo sostengo esa presión? Entonces, esa presión tengo que sostenerla a través de la tracción de la tubería y que sostenga el anclaje a la entrada del paso, ¿ya? sí, Entonces, por eso es que yo a veces, yo a ver, no sé, me disculpan, pero a veces me río, ¿no? ¿Por qué hacen esas cosas, no? ¿Por qué la tubería es horizontal? ¿Por qué tiene que ser ortogonal? ¿Por qué todo tiene que ser simétrico? Cuando puede haber configuraciones mucho más óptimas, ¿no? Entonces, no sé si contesto apropiadamente, porque ya esto se llevaría a otros ámbitos de estudio, ¿no? sí, yo quiero solamente comentar que es importante la geometría del trazado, es el trazado que estamos decidiendo. Muchas veces estamos en zona urbana, no es que yo puedo irme a través de las casas, tengo que irme por las calles, etcétera. O sea, hay ciertas condiciones en el Claro, proyecto que me llevan a casos complicados como el que se presenta. Pero digamos que si es que yo soy un poco más flexible y tengo claro que una bajada que es cóncava es mucho más estable incluso desde el punto de vista hidráulico, adicionalmente del punto de vista claro, estructural. claro. Entonces voy a tratar de buscar esa forma cóncava en vez de colocar la tubería en una forma, en una bajada, en una forma convexa, ¿no es cierto? Que es un Claro, poco el comentario que yo quería hacer. claro, de acuerdo, muy de acuerdo. Claro, así es. Sí, Vladimir está pidiendo la palabra. Gracias, Fernando. Buenas noches con todos.
Félix, felicitaciones, una muy clara exposición sobre los problemas hidráulicos que son fascinantes. Yo quisiera contribuir con la idea de que en los proyectos hidroeléctricos, principalmente en las tuberías de presión, las condiciones de estabilidad del terreno marcan el trazado de esa tubería. Y no siempre se puede escoger un trazado lo más acercado a la línea recta, que es lo ideal. Y en esos casos han habido centrales en las cuales los anclajes han sido apoyados adicionalmente con anclajes profundos, los anclajes de hormigón, ¿no? Que trabajan a gravedad, apoyados con anclajes profundos. Ahora, mencionabas el tema de conocimiento del suelo mediante la geofísica. La geofísica es válida indudablemente, pero es un método indirecto de conocimiento del subsuelo. Hay métodos geofísicos que son aplicados y que dan respuestas aproximadas. En proyectos de importancia, eh, he preferido yo siempre la perforación, el conocimiento directo del el suelo en donde se va a ejercer esa construcción, donde Claro. va a apoyar esa tubería, ¿no? Llegar Eso en digamos, a un cuanto a las SPT, claro, sí. SPT puede ser también resistencia por cono, cualquiera de esos, ¿no? Pero mejor información directa. Puede llevar un poquito más de tiempo, a veces se necesita eh, meter equipos en condiciones difíciles, pero los resultados son mucho más satisfactorios que tener incertidumbres en proyectos de importancia, ¿no? Ahora, una sola pregunta en cuanto a las conducciones de paso sobre ríos. Pienso que en algunas condiciones puede ser preferible el paso subfluvial, es decir, no hacerle aéreo, no hacerle ni sobre puentes ni colgado, ¿no? Sino subfluvial. Obviamente, ubicando y conociendo bien la profundidad tractiva que tiene el río. Eso de la profundidad tractiva es de fundamental importancia y los ingenieros de puentes principalmente deben conocer al dedillo, porque últimamente hemos visto unas construcciones de cimentaciones de puentes en donde el río está debajo de la solera del apoyo, ¿no? Del estribo del río. Entonces, para ciertos cruces es preferible un sistema de sifón subfluvial debajo de la profundidad atractiva con la debida protección antes de la entrada a esta tubería subfluvial, ¿no? Para evitar el Eh, problema de la limpieza de sedimentos. pero este tema conlleva un caso muy interesante que tuvimos, tal vez Fernando puede acordarse. Por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo, el paso subfluvial tiene menos efectos, menos riesgo, diríamos. Pero, por ejemplo, es el caso particular de qué es lo que pasa en las zonas donde se afecta los efectos de los lajares. O cuando puede haber, digamos, una corriente muy complicada. Por ejemplo, se consideraba que todo lo que tenía que ver con el Cotopaxi, todos los pasos subfluviales colapsarían precisamente por la velocidad que adquiriría el suelo y podrían colapsar. Por eso es que en casos como eso, por ejemplo, yo no sé a la larga a qué llegaron, no sé. Ya Bueno, no participé más en eso, pero lo que sí vi es que la solución aquí era el paso elevado, porque la sección, en ese caso, ¿no? En ese caso, donde los lajares podrían generar una velocidad al punto de que los pasos subfluviales podrían colapsar. Es un caso muy particular, ¿no? ahora, claro, Entonces, pero yo sigo los pensando todavía, el paso subfluvial tiene un fenómeno, digamos, un proceso de excavación que hay que trabajar debajo del nivel del agua, cual es complicado. Personalmente, para mí un paso elevado es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más fácil, más económico, se tiene más a la mano, incluso yo pensaría que un paso elevado incluso puede, una tubería, yo podría ser incluso la tubería hecho curva, podría en algunos casos, que incluso podría pasar servir como un paso peatonal, ya, paralelo
O sea, eso obviamente depende también de cada caso, ¿no? O sea, en el caso de de las corrientes estas de lodo, los lares, eh, depende del sitio en donde se analice Claro. el cruce. En principio, los lahares son más bien flujos de carácter acumulativo antes que de carácter erosivo. Y en ese sentido, pienso que probablemente son más, pueden afectar más a las estructuras en superficie que a las estructuras subfluviales. ¿Y qué va a pasar si es que un lahar pasa sobre una tubería? La energía cinética indudablemente es altísima, pero afecta a las partes superficiales. No creo que llegue a tener una profundidad tractiva o una erosión o generar una erosión tractiva tan profunda que llegue a afectarle a la superficie, digamos a la tubería, siempre y cuando esa tubería no esté a nivel superficie o a poca profundidad, ¿no? Obviamente tendrá que ser eso estudiado, digo, en función principalmente del sitio geométrico No. del río en donde, por donde bajarían esos lahares, ¿no? Bueno, hay que decir que de los varios cruces, hay dos o uno o dos que están cruzando, tienen túnel bajo roca. Ujú. Túnel bajo Entonces, roca. o sea, yo creo que no hay una solución única, cada sitio tiene una solución. Ese es un tema. El otro, igual las propuestas creo que son, no hay una propuesta tipo y ese me parece que también desbroza un poco la discusión. O sea, el problema que tenemos nosotros es que la ingeniería sanitaria no ha desarrollado estructuras, soluciones para para este lindo Ecuador. Lo que ha hecho es coger de la OPS, coger del CEPI, es decir, coger del FAS base o coger del EXIEOS y son planos tipo. Y entonces tenemos un plano, el mismo tipo de puente elevado en Esmeraldas que en Loja, ¿no es cierto? Porque los Claro. ingenieros lo que hemos hecho, en vez de conversar como estamos haciendo en este momento y de buscar una solución para cada sitio, lo que hemos hecho es coger el modelo y ubicarlo, ¿no? Entonces, eh, cuando uno hace una evaluación de una conducción, yo me acuerdo cuando era muy jovencito, fui a hacer Guanando, en Guano, pero arriba en el páramo. ¿Y qué encontré? Lo primero que se rompe son los cruces. Lo primero que se rompe son estos puentes de tubería. Y no es que la tubería para un pueblo es inmensa, no es para Quito, o sea, pero están mal ubicados, no se estudió suelos. Lo que se hizo fue reproducir un plano, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo que falta es el estudio básico, es lo que falta es lo que estamos conversando, es decir, cuál es el concepto de los suelos, cuál es el concepto de la hidráulica, cuál es el concepto de lo estructural, y conversar, ¿no? Es decir, tener una solución concertada y discutida. A mí me parece que el tema es muy fácil si yo copio y ahora está más complejo. Si es que la IA me dice, este es el modelo, yo le paso plano. Entonces, el tema es ir a lo conceptual, ¿no es cierto? Entonces, nadie quiere pagar lo conceptual. Se entrégueme mañana el diseño. No, no, espérese, tengo que hacer suelos, tengo que hacer perforaciones, tengo que ir con el geólogo y tengo que ver cuál es el mejor sitio para pasar. No porque soy ingeniero, yo sé todo. Entonces, creo que un poco eso va respondiendo al reclamo que hace con toda justicia Félix. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Y por qué las repetimos 10.000 veces? O sea, es un buen plan de tesis, por ejemplo, hacer la evaluación de cuántas captaciones en el Ecuador están rotas. Es linda tesis, o sea, no necesito yo ahí desarrollar nuevos tipos de... Después podemos hacer nuevos tipos, ¿no es cierto? Pero veamos cuántas captaciones para agua potable o para río, cuántas están rotas, cuántas funcionan. O sea, si hacemos una evaluación a partir de la realidad, creo que vamos a poder ir encontrando soluciones que ya no van a ser planos tipo. Si yo escribo una norma y pongo un gráfico, una norma, todo el mundo va a hacer lo que dice la norma. Ya posiblemente la solución va a ser ese que está dibujado. Bueno, yo quisiera que Dios le oiga, ¿no? Porque donde yo estoy Yo utilizando, también. la gente no odia las normas. Bueno, Osvaldo está pidiendo la palabra.
Ingeniero, buenas noches. Le he puesto un poco atención a su charla y hay una cosa muy importante que hay que destacar y es que dice, este tema sobre estructuras hidráulicas no se ha tratado dentro del peso académico y prácticamente estamos observando en los momentos actuales que profesionales con el título, sin especialización, justamente están enfrentando el desarrollo de algún tipo de estructuras hidráulicas. Y lo primero que nos llama la atención es justamente que hay una falta digamos, en la parte académica. Y es mucho, los temas que ustedes han planteado son varios para conversarlos, pero es importante conversar sobre las experiencias también. Y entonces decía, uno de los casos que plantea, por ejemplo, el caso del cable colgante para soportar una tubería. Y ese, digamos, el cable depende prácticamente de zona de anclaje y puede tener, como lo hemos hecho en los proyectos, directamente el anclaje, uno de los anclajes en la parte del extremo izquierdo, por ejemplo, y la columna a la derecha, y soportar la estructura o la tubería que se quiere hacer. Va a depender del sistema de carga que se quiere, porque todo ese tipo de estructuras son isostáticas, es decir, que están sometidas a efectos, a movimientos y que hay que absorber prácticamente los desplazamientos que se pueden dar en los extremos, en las uniones, que es la parte más importante y que no le toman en cuenta muchas veces los colegas. Y el otro punto que hay que destacarle es que no solamente las estructuras hidráulicas responden a una concepción matemática, digamos, la aplicación de las fórmulas, de normas, sí, pero hemos encontrado problemas en la ejecución, en la construcción, en las juntas de hidratación, en las juntas frías formadas que producen a veces filtraciones, y esas filtraciones han sido causas de fallos de tanques de agua potable en diferentes ciudades, en las cuales hemos tenido también la oportunidad de pasar. Porque un tanque de agua que tenga una filtración actúa sobre el suelo y con determinada carga, prácticamente así el motivo del fracaso o de la falla de la estructura hidráulica. Por otra parte, ya que lo cita usted del caso de las alcantarillas, a veces los colegas no toman en cuenta conceptos de durabilidad. Y conceptos de durabilidad significa saber seleccionar inclusive el tipo de cemento que se está utilizando, especialmente en los momentos actuales. Y mire, entonces, cuando se presentan fallas como las de un colector con pocos tiempos de vida, prácticamente desconozco si se llegó a establecer las causas reales, porque en ese caso parece que no responde a comportamiento estructural, como pasó en el caso del trébol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos utilizando técnicas no adecuadas en la ejecución de este tipo de obras, estamos utilizando cementos que no son los adecuados para este tipo de obras y, consecuente, su vida útil se va limitando. Es decir, que como profesionales tenemos que advertir ya a las autoridades que tengan mucho cuidado porque muchas de estas obras que se han construido en los últimos años, prácticamente su vida útil estará limitándose tal vez a 10 años más, 15 años más, relativamente en esas circunstancias. Y eso tiene que ver también con la formación que le digo que se está dando desde el punto de vista académico a los profesionales. El título no es suficiente. En cuanto a la parte de las tuberías que a veces toca utilizar las poligonales, va a depender de la importancia también de la obra, porque el caso de la tubería de 15 milímetros, de 300 milímetros de diámetro, va a tener, digamos, ciertas condiciones diferentes o de menos exigentes que cuando se trata de una tubería de presión. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, tuberías poligonales que hemos utilizado en el proyecto Victoria, el proyecto Topo, el Sabanilla y otros proyectos, que prácticamente allí nos ha preocupado más el comportamiento de la obra desde el punto de vista de las acciones geológicas. Y sobre esos aspectos geológicos, la intervención del agua, de la lluvia y el sistema de drenaje que debe existir junto a este tipo de anclajes y que es allá. Y hemos encontrado prácticamente ciertos conceptos que la gente no lo toma en cuenta. En nuestro país este momento es mucho más grave porque
la nueva generación no va a tener la misma oportunidad que la tuvimos nosotros de trabajar en los grandes proyectos. Y entonces, ¿cómo es aprovechar este tipo de paneles para transmitir por lo menos algo que hemos vivido y establecer, digamos, mire, pues, poner alerta, por ejemplo, hay un proyecto hidroeléctrico sumamente importante que que valdría la pena a los profesionales que están participando, tomen en cuenta las observaciones que usted planteó desde el punto de vista teórico de las estructuras, así que me parece muy importante, porque yo recuerdo cuando hacía posgrado, tenía un profesor, y lo que decía, el ingeniero tiene que saber manejar el agua. Si el ingeniero no sabe manejar el agua, prácticamente decía, no es ingeniero, porque en todas las obras de la ingeniería civil tiene una participación el agua. Llámese, por ejemplo, el caso de taludes que lo citó el caso de Alausí. Y entonces, mire, aquí podemos ver en ese caso, no solamente que es control de, digamos, de las culetas, sino que desde muchos años, por ejemplo, se ha citado que la vía contribuye justamente para crear una zona de recarga para acelerar la parte del movimiento de los taludes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no estamos claros hacia los jóvenes, cómo transmitir la importancia que tiene el control y el manejo del agua. Usted puede ver vías, carreteras que nos aparecen continuamente en noticias de prensa que están falladas porque y no le pone atención a la poca o ninguna atención que se le ha dado a las cunetas. Y entonces usted va a ver, digamos, en las vías, mientras cuando nosotros estudiamos, dice, la vida de una vía, de una calzada, depende del sistema de energía que está implementado. Y eso es una cosa que es importante transmitirles a las nuevas generaciones, a los profesionales, porque el derecho de tener un título como no es suficiente para enfrentar los desafíos de su desarrollo. Es decir, mire, ingeniero, yo creo que este tipo de paneles hace posible que nos permita justamente conversar sobre las experiencias personales, las experiencias vividas, porque nosotros nos formamos a través de la ejecución obras que al país nos ha permitido ese hecho de participar. Y entonces creo que su exposición es muy interesante como para que los jóvenes le pongan mucha atención a este tipo de participación. Créase, para mí es un placer, digamos, y hasta cierta forma un desahogo transmitir a las nuevas generaciones la importancia que tiene la ingeniería para hacer posible la construcción de nuestra infraestructura que todavía tenemos mucho por hacer. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Es importantísimo. Usted toca muchos temas muy importantes. Es muy importante la amplia experiencia que usted tiene en todo esto, ¿no? Usted debería ser un catedrático en todas las carreras y para comentar algunas cosas, especialmente por la limitación del tiempo en cuanto se refiere a la educación universitaria, por ejemplo, yo veo con decepción porque los posgrados en las culturas las están dedicando 100% a los edificios y a los edificios en las disciplinas de hormigón armado y acero. Las carreras de ingeniería civil, el pregrado y el posgrado han dejado de lado los demás temas. Por ejemplo, construcción. Aquí nadie sabe cómo construir una construcción en madera, nadie sabe cómo usar una mampostería, no digamos de las construcciones ancestrales y todo eso. Y obviamente las estructuras hidráulicas también se han dejado de lado porque todo esto se ha hecho en base únicamente a una formación, digamos, personal, ¿no? La que uno se ha visto obligado, pues, a todo esto, ¿no? Y esto, por ejemplo, de otro de los temas muy importantes, que es la socavación digamos, del hormigón por efectos de la velocidad del agua y la composición del agua también es que usted toca, es muy importante el tema de los hormigones, ¿no? Se ha tratado, por ejemplo, primero que pienso que hay que hacer la disipación de energía. Esa es la primera cosa en la que se tiene que trabajar, de tal manera de que la energía no se vaya a las zonas donde no están preparados para ello.
Yo no sé, a mí me gusta el disipador a vórtice, qué bonito que es ese disipador, porque ese sí que disipa, aunque la construcción, el cálculo es bien complicado de esto, pero primero es el tema de la disipación. Segundo es la previsión, porque yo creo que mucho, Quito pues empezó con una ciudad pequeña y después empezó a crecer y por ejemplo el centro histórico no se sabe, mucha gente no sabe qué pasa con las alcantarillas, mucha sabe gente ni siquiera por dónde están las alcantarillas. Y entonces el futuro de eso va a ser completamente incierto. Ya pasó por ejemplo en el Trébol, ¿no? Donde pues sencillamente se hubo un huecarón terrible que no es otra cosa que el colapso de la zona de alcantarilla, ¿no? Y esto de hormigones, usted y el Fabricio son los expertos en temas de hormigones. El Coca-Cola Sinclair ya tiene problemas de socavación. Ya tenemos cosas en que el hormigón ya se fue y el acero está expuesto. Ya está pasando. Entonces, obviamente, aquí hay que discutir, por ejemplo, que usar endurecedor de cuaja o colocar piedra basílica. Se puede usar, por ejemplo, el tema de los epóxicos para, digamos, disminuir todo eso. Pero de todas maneras es un problema vigente que vamos a tener muy a menudo en el futuro, ¿no? A lo largo de todo el mundo se nota, aparece un hueco en una ciudad. No es otra cosa que una alcantarilla fallada. Muy interesante, ingeniero, y sí, realmente hay mucho que hablar sobre este tema. Muchas gracias. Si me permiten un segundito para Por favor, aportar Blas. a la destrucción del hormigón en alcantarillas, es la condición química de las aguas, eh, contribuidas por los desechos industriales principalmente, Además, y la además, contaminación química. sí, y además el sulfato de calcio que existe en forma natural, por ejemplo, en Ricaurte, ahí cerca de Azogues, ¿no? En donde como buen sulfato ataca al hormigón que no ha sido diseñado para esos elementos químicos, ¿no? Y en el caso de alcantarillas también muchas veces se construyen directamente sobre el depósito aluvial no consolidado. Y sobre esa alcantarilla viene una gran carga de relleno que al final termina rompiendo al buen hormigón estructural, pero que coadyuvado con con el agua y con todos los otros elementos termina generando grandes socavones, ¿no? Grandes dolinas sería en términos geológicos, ¿no? Gracias. Alguien decía que la pelea entre el agua y la tierra gana el agua. Sí, no se puede uno ir contra el fuego, el agua, ni contra la jefa. Ah. Y a mí me gustaría comentarles, hemos hecho videos de los alcantarillados de Quito y tenemos videos del centro histórico, por ejemplo. Y es una maravilla porque, digamos, el ingeniero Salvador en 1906 hace las formas que está planteando Félix. Él no hace rectángulos, no hace baúles, él hace unos ovoides, ¿no es cierto? Y entonces resulta que no necesito todo lo que hemos caminado, más bien hemos regresado en la solución, ¿no? Pero yo quiero comentarles que en estos videos buscamos la forma como se rompen. Y entonces hay dos formas, ¿no? La una por presión, lo que pasa es que el ducto se empieza a expandir y tengo yo roturas entre el hombro y la cúpula y tengo roturas ¿cómo se llamaría? Resquebrajamientos horizontales. Es decir, son longitudinales de esas fallas. Lo que pasó es que el colector trató de abrirse. Y como tenemos muchos colectores en roca, acuérdense en que la cantera del Tejar, la cantera sobre la quebrada Jerusalén, de ahí sacaban para la calle y también para el alcantarillado. Entonces, de la misma roca que ustedes ven en la cuesta de Suspiros, es la misma que está en los colectores, ¿ya? Entonces, un tema es que se nos abren, se nos cae la cúpula y podemos enumerar un montón de casos en los cuales ha habido este problema de socavamiento y de colapso en la ciudad, ¿no es cierto? En la Bolivia, en la avenida Pichincha, etcétera. O sea, hay un montón de casos. Ese es un tema. El otro es lo que nos enseñaba Félix en clases, cuando la rotura es de 45 grados. Bueno, ahí el problema fue que colapsó el piso.
Y entonces el colector lo que hizo fue asentarse. Y lo que me genera es una rotura con una inclinación. Claro, el tema es que adicionalmente la ciudad sigue creciendo y los caudales siguen creciendo. Y entonces lo que yo puedo esperar es que gradualmente el colector llegue a trabajar a presión. Inevitablemente llegará un momento a trabajar a presión. Y entonces hay que pensar de otra forma, pero ese es tema de otra reunión, ¿no es cierto? Yo solo quiero Entonces, comentar el tipo de roturas y claro, lo que implica para nosotros trabajar en seco, hacer los bypass y hacer la reparación de un colector que está metido dentro de la tierra cuando yo no puedo abrir la calle. Porque no le puedo dejar al metro, al trole, no le puedo dejar a una vía principal sin tráfico. Entonces, estas son lo que un poco queríamos comenzar. Al inicio decíamos, hay ciertas condiciones ya urbanas que nos llevan a pensar cómo resolver el problema en condiciones complicadas, porque otra cosa es que yo no tenga ciudad, que estoy diseñando, no tengo todavía hecho nada, pero otra cosa es en la ciudad, que cómo resuelvo el tema de la ciudad. Ese es mi comentario. Yo quisiera hacer unos dos comentarios mm, pequeños, diría yo, sobre el caso de los estribos de los puentes. El hidráulico, que somos algunos de nosotros, normalmente recomendamos la socavación a la profundidad que nos da el cálculo respectivo, con cualquier metodología. Pero lamentablemente hay un factor que prima mucho en la longitud del puente, y es el factor económico. Entonces, resulta que cuando hacemos nosotros el cálculo, nos determina que el puente tiene que ser, voy a especular, 40 metros. Pero en las bases de los estudios y en todo lo demás que el MTOP plantea, dice es que este puente es de 30. Y ahí vienen justamente los graves problemas. El hidráulico dice una cosa y a la larga se termina haciendo lo que el MOB propuso y lo que el MOB acepta. Yo creo que esta forma de pensar de la institución pública tiene que cambiar sustancialmente, porque caso contrario, los estudios quedan en el papel, pero no en la práctica real de la construcción de este tipo de elementos. Y no solo en puentes, también pasa en alcantarillas y en otros más. Alguien mencionaba sobre el tema de la formación de los universitarios en la actualidad. Aquí está justamente el líder, un jovencito que creo que hace pocos meses se nos graduó en la Politécnica. Y claro, lo que nos falta o lo que falta a la universidad o a la academia es reunir a este grupo de amigos, de expertos en varios temas, para ir mejorando el pensum académico. Y aquí, por ejemplo, voy a dar algo muy simple como es la UTE, a través de Carlos Ávila, nuestro buen amigo ingeniero civil, PhD y todo lo demás, está invitando para el día lunes, invitando a un grupo de profesionales de mediana y gran experiencia para que aporten con su buen conocimiento qué es lo que se debe tener en un ingeniero que sale de las aulas. ¿Qué es lo que nosotros como contratistas de diseño, de construcción, etcétera, tanto para el sector público como para el sector privado, queremos que el profesional que sale de la Politécnica o de cualquier universidad, como en este caso de la UTE, queremos nosotros que sepa? Porque claro, la formación en la actualidad es muy diferente a la nuestra. Nosotros estudiábamos 6 años y lamentable o ventajosamente teníamos materias, muchas materias y muchas de ellas posiblemente nunca las practicamos. Hoy en cambio hay carreras de ingeniería civil que están enfocadas a 8 semestres o a 9 y claro, ahora en cambio hay una deficiencia de conocimiento en ciertas áreas. Entonces yo sí creo que la academia, a través de sus decanos, subdecanos, etcétera, 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 deben invitar a los profesionales para que con esta experiencia transmitamos y digamos, yo quiero un ingeniero que sepa estas cosas y estas cosas, para de esa forma tener claramente una malla curricular que se adecue a los tiempos de la actualidad. Y consecuentemente, esto tiene que ser revisado, voy a especular, cada quinquenio o no sé,
para que pueda ir mejorando sustancialmente para el beneficio de la ingeniería del Ecuador y del mundo en general. Y la última inquietud que tenía, como ya nos enteramos que Marco tiene una propiedad y una finca, nos tiene que ir invitando, así que sonríe nomás, Marco. Con todo gusto, mi querido Pato. Con todo gusto, ya hablaremos. Chévere, Marco. Patricio, permíteme solamente unos 2 minutos. Buenas noches, colegas, a todos. Eh, Al ingeniero Félix Vaca, una exposición muy brillante y muy, ¿qué le digo?, para entenderla, ¿no? Porque bien didáctica. Yo aquí estoy inmerso en verdad en gente que se ha dedicado a la academia, que se ha dedicado a los cálculos. En mi vida más me he dedicado yo a la construcción. Entonces, de lo que usted habló, pues de los pasos, digamos, de tuberías, aéreos, fluviales, en verdad, aquí lo que hace falta muchas veces es que sean los estudios puntuales, porque aquí generalmente, ¿no? Yo hablo, básicamente, he tenido bastante experiencia en la empresa de agua. Muchas veces viene el copy-pegue, y eso es lo malo en este caso de las instituciones. Desde luego, también hay que tomar en cuenta de que los estudios, no solamente hablo en la parte hidráulica, ¿no? En forma general, no se le da la esencia mismo. ¿Por qué? Porque a nosotros mismos nos sometemos muchas veces y no nos pagan lo que debería ser cuando se hace un buen estudio, ¿no? Entonces, eso nosotros como ingenieros deberíamos exigir. ¿Y qué es lo que pasa? Que después en la construcción, nosotros, a mí me ha tocado hasta rediseñar el 80% en muchos casos para poder cumplir el contrato. Y eso es lo malo, que ahí viene el problema de que como contratista uno se ve sujeto muchas veces al incumplimiento del contrato. Y tanto también es de que la fiscalización no tiene las experiencias necesarias como fiscalizadores, más que nada ya con la especialidad del caso. Que me van a disculpar también los jóvenes, muchas veces ni siquiera han construido o no han puesto un bordillo o una vereda y los contratan como fiscalizadores. Entonces nosotros debemos estar siempre atentos en de que debemos hacer respetar también a todos nosotros como colegas. Muchas veces vienen y nosotros mismos somos cómplices. ¿Por qué? Porque muchas veces ofertamos y nos bajamos hasta el 30, 40% que se ha dado. Y esto en la actualidad es un perjuicio, porque de ahí sale la mala obra. Por lo tanto, colegas, yo les agradezco. Es la segunda vez que yo ingreso aquí, porque los viernes siempre son un poco las dificultades también de las ocupaciones, pero me daré el tiempo para estar atento. Créame, porque a estas alturas de la vida lo que uno hace es querer transmitir lo mucho o lo poco que uno ha recibido durante la vida. También el ingeniero Calle mencionó un poco del ex-IEOS. Ustedes han visto que los tanques elevados, los tanques, digamos, de agua potable, los alcantarillados a nivel de todo el país, porque yo trabajé, ¿no? O sea, ahí en el IEOS, hasta ahora se mantienen con todas las dificultades y con toda que no había tanta injerencia en la parte técnica, ¿no? Así es que eso es, colegas, gracias y una buena noche para todos ustedes. Gracias, Alfredo. Creo que terminamos, Patricio. Sí, parece que sí. Bueno, apreciado Félix, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por transmitirnos toda su amplísima experiencia, como dijo Sigifredo y algunos más, por este bonito conocimiento de manera muy didáctica, muy práctica, inclusive con una broma intermedia que siempre es necesaria en estas conferencias largas, porque así somos todos, ¿no? Realmente queremos también sonreír un momento. Yo creo que después de las dificultades que tuvimos con este hacker que se nos metió, no ha pasado nada. Aproximadamente yo estimo que estaríamos unas 40, porque inicialmente estábamos 37 personas, pero luego de eso nos hemos unido 26. Agradecerles a estos aproximados 40 colegas y amigos
por asistir a este tipo de charlas que nos gratifican y que sobre todo nos hacen aprender cada día más. Invitarles a todos ustedes para una nueva charla el próximo viernes, como es nuestra característica, y obviamente desearles un buen fin de semana y que la pasen muy bien. Y también recordarle a Félix que Cotacachi también es su tierra, Félix, igual que la de Mario. Está bien, muchas gracias. Un abrazo, cuídense Un mucho. abrazo para todos. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Buenas Lindo noches. Un verles. gusto, Mario. Hasta luego. Un gusto, Chao, Iván. Mario. Que Chao, estén Vladi. bien. Alex, qué Vladi. gusto a los tiempos. Felicitaciones, Félix. Solo- Chao, Pato. ¿Qué tal, Chao, Mario? Un chao, gusto. Fernando. Nos vemos. Luego con todos. Un gusto. Chao. Mario, un gusto. Ah, Nos vemos, Osvaldo. Chao, Marito. Qué placer, placer, gracias. ingeniero Vaca, Buenas también. noches a todos. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar un poco más de detalles sobre la parte de la educación, ¿ah? Sí, Sí. claro. Tenemos 35.000 ingenieros civiles. ¿Necesita el país más ingenieros civiles con la participación de la inteligencia artificial? A Buena los jóvenes hay que pregunta. transmitirles esas inquietudes, ¿ah? Vamos, Hay que vamos a transmitirles. programar, Osvaldo. Programemos una charla sobre esto. Es importantísimo lo que usted acaba de decir. No, no, eso es serio, es serio. Sí. Es muy serio. Entonces, como para, porque ya un panel que estaban autoridades que después fueron ministros, cuando les planteaba, digamos, ese tipo de inquietud, a mí me dijeron que era quinta columnista, pues. Pero a los jóvenes hay que decirles que la ingeniería no necesita más el país de los 35.000, se necesita un nivel académico más profundo que manejen con la inteligencia artificial y estén al tanto de los sistemas constructivos, de los materiales, etcétera, etcétera. No hay futuro para las nuevas generaciones. Sí. Esto es explicarles a los jóvenes, ¿ah? Bueno, Giro va Bueno, a complacer nuevamente y hemos de tener la oportunidad de Gracias. conversar. un abrazo. Un Cuídense mucho. abrazo Chao, para chao. todos. Gracias.